Arroz de quiero, chiquita. No tienes tanto pantalón. Cápula. Ay, bebé. No tienes pantalón, nosotros somos baratitos. A ver. Hasta aquí arriba tiene esta rasgadita. No me gustan las cabos. A ver, eso es. A ver. Para tu TikTok, Patsy. A ver, ¿dónde estoy? Ay, no, estas chicas, no sé, no seamos de chat, no por la culpa. ¿Pero qué ¿Qué has hecho? ¿Has hecho la de mi gato? No he hecho nada, pero no lo siento, no sé qué. Pero déjame que esté durmiendo. Mejor se van a ir a la fiesta. ¿Qué fiesta viene? No me llaman, ¿no? Y de qué se van. Mi amiga, ¿no ve? Pues yo no pito a cada rato, no sentirá pitando. No, yo pues ya no puedo tomar. Voy a quedar así. Compa mi ¿Sabes? corazón. No, cuando se me decimos sus contidos y a mí me pienso, ¿cómo he tomado? ¿Cómo? Pero eso no ve. Todos días hemos tomado. Y me digo, ¿cómo he tomado? Así ya, no, pues ya me da asco. ¿El gato se saca pedos? Cochina, no eres. Estos más han puesto. Esta música que me han puesto. Estaban bailando. Yo me siento seca de dormir. Es que yo te la voz que nada. Luego man. Hola, morri mía. Yo voy desde las 4, ¿no? Pero vente, pues, la cebolla hay que recoger. La cebolla la recogeremos rápido. ¿Qué más no? Pues puedo que ellos. Hasta cuando nos dan sus trabajos. Lili, tu uña me destina aquí. Ay, pero. Listo, hay que ponte bodas tu uña que se parece. No puedo olvidar. Se puede, chica, se va a retirar. Sí, tío. Ya que te estoy Dejar de sentir contra mi corazón. Me no tener perdón. Por mi forma de. Ay, yo uy, que es marrón. Ay, Dios, qué Bien, estimados colegas, tengan todos ustedes muy buenas noches. Damos inicio a nuestras clases del día de hoy.
Bien, vamos a hablar sobre esta parte que es sobre la filiación. Y vamos a empezar a grabar la presente clase. Van a disculpar, nuevamente estamos un poco afónicos. Bien, ahora vamos a hablar sobre lo que viene a ser la filiación. En ese entendido, también nuestra normativa en la ley 603 habla en su artículo 12 sobre lo que viene a ser la filiación. Y decimos de que es la relación jurídico-familiar que genera derechos y obligaciones de la madre, el padre o de ambos con relación a sus hijas e hijos. En relación a la madre se la denomina maternidad, en relación al padre se la denomina paternidad. También la filiación, como derecho de las hijas y de los hijos, se constituyen en un vínculo jurídico y social que genera una identidad de estos en relación a la madre, también a su padre o en ambos casos. Esa moneda que Con estaba relación a los derechos o de la obligación yo ya alzaba una moneda que sí. y la garantía de la filiación, toda hija, todo hijo tiene derecho a la filiación materna, ¿Cómo que sí? paterna Era que o le de des todo. ambos. Toda madre, todo padre Pero no puedes leer junto con mi plata. o ambos tienen la obligación de establecer la filiación, en este caso de la hija o del hijo. Para el efecto, el Estado va a garantizar Eran puras la monedas. filiación materna, paterna y de ambos. 2.50 centavos. 50 centavos. Luego. Porque ¿Dónde? pero lee junto a cuánto después. No sé, no me acuerdo porque todo el mundo me quería ir a comprar. Luego. ¿Cuántas comprabas tomate? Pues No me quería ir a comprar. Aquí tenía. No pediré perdón por mi forma de amar. ¿Tres? Chicas, porque no era caballero. Me está botando. Ay, no está 5. Con relación a las formas de filiación, 5 sí que no he visto moneda. la filiación se realiza por voluntad conjunta de ambas parejas, varón o mujer, en este caso de los progenitores, por indicación de la madre o del padre o por una resolución judicial. Toda la filiación debe registrarse ante el Servicio de Registro Cívico de acuerdo a su normativa. 2 pesos, 2 centavos. 1 peso más. Con relación a 4. la fijación Algo así. por indicación, la madre o el padre Por ahí me está sacando realizar en este caso el registro de la filiación de su hija o de su hijo que sea menor de edad y por indicación de la madre o del padre o progenitor que esté identificado debidamente cuando éste
no realice voluntariamente o esté esta persona imposibilitado o imposibilitada de poder hacerlo. Entonces, se tiene que dar a conocer todos los datos de la persona que estaría realizando la afiliación para otorgarle, en este caso, el derecho de ser reconocido al menor de edad. El Servicio de Registro Cívico hará conocer la afiliación a la persona indicada como padre o madre, y para el efecto se tiene que señalar su último domicilio consignado. En caso de que se desconozca ese domicilio, esto prácticamente no invalida la afiliación por una indicación. Ahora, obviamente que la persona que está sindicada o indicada de la afiliación tiene derecho a la acción de negación, en este caso de paternidad o de paternidad en la vía judicial, sin perjuicio de la vigencia de la afiliación registrada. El registro de la afiliación subsiste salvo que exista una cancelación por sentencia judicial. ¿Qué decimos con relación a la afiliación judicial? La persona mayor de edad que no cuente con filiación materna o paterna debidamente establecida podrá demandar la afiliación ante la autoridad judicial en materia familiar. La acción también podrá ser interpuesta por sus descendientes, es decir, por sus hijos. Los hijos podrán dirigir su acción contra los herederos de quienes consideran, ya sea en este caso como su padre o su madre. Si la resolución judicial declara aprobada la demanda, se va a disponer en la misma la resolución en el respectivo registro, que viene a ser en SDS. Acreditación de la afiliación. En este caso, para esta acreditación de la afiliación, se acredita mediante el certificado de nacimiento, como un documento importante y trascendental que va a ser emitido por el Servicio de Registro Cívico. Con relación a la negación de paternidad o de maternidad, la maternidad o la paternidad puede ser negada por quien figure en el registro como padre o la madre, y esto se debe realizar en un plazo de 6 meses desde que se ha tomado conocimiento de ese registro. ¿Cómo se ve? En este caso, la persona que ha registrado una afiliación errónea puede también plantear la acción de negación de paternidad, maternidad, en un término de 5 años, que sean computables desde la inscripción en el Servicio de Registro Cívico.
Existe un reglamento para la inscripción de nacimientos. En este caso, ese registro es del Tribunal Supremo Electoral. Y las mismas establecen, obviamente tienen un objeto, la cual describe de que ese objeto es de regular el procedimiento que debe cumplir para efectuar la inscripción de nacimientos de los niños, niñas, adolescentes y de las personas mayores a 18 años sin límite de edad. Al mismo tiempo, este decreto establece que tiene principios de gratuidad, principios de publicidad, principios de legalidad, principios de buena fe, el principio de eficacia y singularidad, el principio de informalismo, el principio de la no discriminación. Con relación a la inscripción de los niños y de las niñas, las inscripciones de nacimiento de los niños y de las niñas y de la extensión del primer certificado de nacimiento deben ser efectuados sin costo alguno para el usuario, así como todo acto o trámite requerido a la Dirección Departamental de Registro Civil y oficinas de registro civil que haga efectivo este derecho. Gozan también de este beneficio, en este caso todos los adolescentes, por 3 años computados a partir del 18 de diciembre del año 2013, quienes deberán ser inscritos previo trámite administrativo, mismo que es también totalmente gratuito. Las oficinas de registro civil, por cada inscripción de un niño o de una niña, percibirán, en este caso, a la Corte Electoral 8 bolivianos y por cada inscripción de adolescente 10 bolivianos. Pero ya no lo estoy riendo. Con relación a la inscripción de niños y niñas, la inscripción del nacimiento de un niño o de una niña, vale decir, de toda persona de 0 a 12 años, va a ser efectuada ante la Oficialía de Registro Civil sin la necesidad de un trámite administrativo previo ante la Dirección Departamental de Registro Civil. La solicitud de inscripción se debe efectuar en un formulario específico. Para la inscripción de los adolescentes, la inscripción del nacimiento de un adolescente, en este caso vamos a decir desde los 12 años hasta los 18 años de edad, debe ser inscrito en una oficialía de registro civil, previo trámite administrativo, iniciado en una oficina de registro civil y seguido ante la Dirección Departamental de Registro. ¿Quiénes pueden solicitar la inscripción de nacimiento de un niño o de una niña? Es el padre o el tutor, en este caso los padres, no solamente el varón, sino también la mujer. En su ausencia por parientes, hasta el 3er grado de parentesco consanguíneo, también pueden registrar. A falta de estas personas, los padres, el tutor o los parientes hasta el 3er grado parentesco consanguíneo, también pueden hacer la inscripción las autoridades municipales, las eclesiásticas, las administrativas y las judiciales, incluso las organizaciones comunitarias, los directores, en este caso, de las casas de acogida, por ejemplo. Y generalmente esto se va a dar en el caso de que existan niños y niñas y adolescentes que hayan sido abandonados. ¿Qué tiene que presentar la persona que está solicitando la inscripción? Es su cédula de identidad, su libreta de servicio militar, es uno de estos documentos que tendría que presentar, o también un pasaporte.
En el caso de que la persona solicite una inscripción de un niño o de una niña, debe presentar estos documentos: el certificado de nacido vivo, ¿no?, que te extienden en los hospitales, o también se tendrá que presentar una libreta escolar o cualquier documento donde figure el nombre del niño o de la niña. O también se puede presentar la declaración de 2 testigos que sean mayores de edad, obviamente portando sus documentos de identidad. En el caso de los documentos que se tengan que presentar para la inscripción de identidad de los adolescentes, van a ser en este caso el certificado de nacido vivo o también la libreta escolar o también cualquier documento donde figure el nombre del adolescente más la declaración de 2 testigos que sean mayores de edad. Si el padre o la madre solicitan la inscripción de nacimiento para acreditar la filiación, en este caso paterna, materna del niño, niña y adolescente, simplemente es suficiente la declaración de ambos o de uno de ellos ante la oficialía del registro civil. Y esto también está enmarcada en la Constitución Política del Estado. Si la ausencia de los padres, de los parientes que soliciten la inscripción del nacimiento, la fijación del niño, de la niña, adolescente respecto a su padre o madre, se demuestra en este caso presentando uno de los siguientes documentos: cuando no existen los padres, el certificado de matrimonio o de la libreta de familia de sus padres, documentos de reconocimiento de hijos otorgados por sus padres, certificado médico de nacido vivo, la sentencia judicial también podría ser que declara la paternidad o la maternidad, una sentencia judicial que declare en este caso la posesión del Estado. A este punto, antes de entrar a los apellidos convencionales, nuestra Constitución Política del Estado garantiza, ¿no?, con relación a los derechos de los adolescentes y de la juventud. La misma establece que se considera niño, niña y adolescente a toda persona, esto en el artículo 58, menor de edad. Las niñas y los niños y los adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado, con los límites establecidos, obviamente que reflejan el mismo, y de los derechos específicos inherentes a su proceso del desarrollo, al proceso de su identidad étnica, a su sociocultura, al género y generacional y a la satisfacción de sus necesidades e intereses y también de sus aspiraciones que tienen. Toda niña y todo niño o adolescente tiene derecho a un desarrollo integral. Toda niña, todo niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer en el seno familiar de su origen o que haya sido de manera adoptiva. Cuando ello no sea posible o sea contrario a su interés superior, tendrá derecho a una familia sustituta
de conformidad con la ley. Todas las niñas y los niños y adolescentes, sin distinción de su origen, tienen iguales derechos y deberes respecto a sus progenitores. La discriminación entre hijos por parte de los progenitores serán sancionados por él. Toda niña y todo niño y adolescente tiene el derecho a la identidad y a la afiliación respecto, en este caso, a sus progenitores, que son los padres y las madres. Cuando no se conozcan a los progenitores, utilizarán el apellido convencional, elegido por la persona responsable de su cuidado. El Estado y la sociedad garantizarán la protección, la promoción y activa participación de los jóvenes en el desarrollo productivo, político, social, económico y cultural, sin discriminación alguna, del acuerdo con la ley. En este caso también es deber del Estado y de toda la sociedad y la familia garantizar la prioridad de los intereses que es superior del niño y de la niña y del adolescente, que comprenden la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir la protección y el socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado. Evidentemente, nuestra normativa con relación al interés superior del niño y de la niña habla cosas muy importantes y muy bonitas, pero lamentablemente de manera superficial, siendo de que no es menos cierto que existen muchos niños y muchas niñas que son violados sus derechos, como por ejemplo el derecho a la salud. Constantemente vemos en las calles a niños trabajar, a niños mendigar. Por otro lado, a niños que están en situación de calle y a niños que están en estados de salud muy deprimentes. ¿Qué políticas públicas realiza el Estado con relación a ellos efectivas? Prácticamente casi nada, porque recientemente también hemos estado viendo por inmediaciones de la Camacho a un menor de edad que está echado en cama, donde, bueno, hasta donde tengo conocimiento, tiene un tumor en la cabeza y el Estado como tal, ante el conocimiento público del mismo, no hace nada por atender y por dar una solución pronta y oportuna. Creemos nosotros de que el trabajo que tiene que realizar en este caso los municipios a través de los SDIM, las defensorías de la niñez, son importantes y se tiene que ver reflejada, ¿no?, en la asistencia de estas personas que más lo necesitan. Nuestra Constitución también establece de que se prohíbe y se sanciona toda forma de violencia contra los niños, las niñas y también contra los adolescentes. Se prohíbe también el trabajo forzado y la explotación infantil. Las actividades que pueden realizar los niños y las niñas y los adolescentes en el marco familiar y social estarán orientados en su formación integral como ciudadanos y ciudadanas y tendrán una función formativa. Sus derechos, en este caso, garantías y mecanismos institucionales de protección serán objeto de una regulación. Cállate, no, si te mueves, pero. Por otro lado, también el Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad y garantizan las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes, en este caso, tienen igualdad de derechos, obligaciones y también oportunidades.
Hola. Que no me la... No sé, está jugando. Déjame que con eso que está mal, que se distraiga un rato. ¿A quién sé? Con relación a los apellidos convencionales, la asignación de los apellidos convencionales procede cuando quien declara el nacimiento no es el padre o la madre del niño, niña o adolescente. Y esto se va a dar siempre que no pueda probarse la filiación paterna o la materna. Como apellido convencional, se le va a asignar el elegido por el pariente o la autoridad municipal, eclesiástica, administrativa o judicial, o una organización comunitaria, o un director de una casa de acogida, o que esté privada responsable de su cuidado en el momento de efectuar la solicitud del registro. Pero no solamente, también en este caso es cuando no se conozca al padre o a la madre. Uno de los dos también puede hacer el registro de este apellido convencional con el fin de que el niño o la niña tenga ese derecho a portar un apellido para no poder ser discriminado. Con relación al registro que se va a realizar, con relación a los padres, si el padre y la madre solicitan la inscripción del niño o de la niña o del adolescente, debe ser inscrito con los nombres propios y la afiliación que indique el progenitor que solicita en este caso el registro. Sin ausencia de los padres, algún pariente solicita la inscripción del nacimiento y presenta los documentos de filiación de ambos progenitores, el niño y la niña o el adolescente deben ser inscritos con los nombres propios que le asignen quien lo está solicitando. En este caso, la inscripción y los apellidos de su padre y de su madre, debiendo consignarse además los nombres y apellidos de ambos progenitores en sus casillas respectivas de la partida. Por eso, generalmente, cuando nosotros sacamos el certificado de nacimiento, ahora aparecen los datos de los padres. Si el pariente demuestra la filiación solo respecto a uno de los progenitores o no demuestra la filiación respecto a ninguno de ellos, para efectuar el registro se debe solicitar a la Dirección Departamental de Registro Civil se asigne el o los apellidos convencionales, así como el nombre y el apellido supuesto o el convencional como padre o como madre, en forma congruente con el apellido consignado al niño, la niña o al adolescente. Estos nombres y apellidos convencionales serán sugeridos por quien lo solicita el registro y deberán respetar la identidad hasta el momento que sea asumido, en este caso del niño o de la niña. Si una autoridad eclesiástica, municipal o administrativa o judicial o comunitaria, o como les había mencionado, el director de una casa de acogida, solicita en este caso la inscripción de un niño, de una niña o de un adolescente y no puede probar en este caso la filiación, el registro se va a efectuar con los apellidos convencionales y los nombres y apellidos convencionales de sus padres, conforme a la solicitud efectuada por la persona que requirió la inscripción. ¿Qué pasa en las comunidades campesinas, pueblos indígenas y originarios? En este caso, la inscripción del nacimiento del niño, de la niña y adolescente
que sea miembro de una comunidad campesina, pueblo indígena u originario, se va a poder efectuar con solo la declaración de 2 testigos miembros de la comunidad campesina, del pueblo indígena o del originario, que acrediten el nombre, el apellido del niño, de la niña o del adolescente, también la fecha y el lugar de nacimiento, los nombres y los apellidos de sus padres y de sus madres, y los demás datos que deben ser registrados en este caso en la partida con requisitos, ¿no? En el caso de los niños y de las niñas o de la persona que solicita la inscripción del nacimiento, Estaba paralizada, como al si presentar en este caso a la no. Oficialía de Registro Civil sus documentos de identidad, también las pruebas del nacimiento, de la afiliación, deben también acompañar una copia, en este caso fotocopia, de todos estos documentos para su inscripción. Con relación al reconocimiento del hijo, la partida de nacimiento con la firma de, en este caso, de los progenitores que solicitan la inscripción del nacimiento, más 2 testigos que se van a constituir automáticamente en el documento de reconocimiento del hijo. Existen ciertos requisitos y ciertas normas para la inscripción de nacimiento de hijos mayores a 18 años. Y en este caso, el solicitante de la inscripción del nacimiento debe ser obviamente mayor a 18 años. En este caso, las pruebas que se tienen que presentar van a ser la cédula de identidad o del registro único nacional, o también la libreta de servicio militar, o un pasaporte, o un certificado de matrimonio civil, o un certificado de matrimonio religioso, o también el certificado de bautismo. Cuando es mayor de 18 años puede acreditar en este caso también la afiliación respecto a su padre o su madre, ¿no? Es decir, indicar quiénes llegarían a ser su padre y su madre, y en este caso tiene que presentar distintos documentos como el certificado de nacimiento, de matrimonio, civil de sus padres, o también la libreta de familia, o documento que reconozca de que haya sido reconocido como hijo, que haya sido aportado por su padre o por su madre, o una sentencia que haya declarado la paternidad o la maternidad, o también una sentencia judicial que declara la posesión la posesión en este caso del Estado, ¿no? O también el reconocimiento del padre o de la madre en el momento de prestar la solicitud de inscripción de nacimiento. Con relación a los apellidos convencionales, que últimamente se está dando muy frecuentemente, las direcciones departamentales, en este caso los registros civiles, tienen que asignar al niño o a la niña o al adolescente el apellido convencional que sea elegido por el pariente o la persona responsable de su cuidado. Obviamente el que deberá respetar la identidad que hasta ese momento haya sido asumida siempre que no se conozca, en este caso, a sus progenitores, asignando además
un nombre propio y un apellido supuesto o convencional como progenitor en forma congruente. Y en este caso, bueno, es así como se va a asignar los apellidos convencionales. También se le asigna un nombre propio y un apellido supuesto convencional como nombres del padre o de la madre. En este caso estamos hablando de los mayores de los de el mayor de 18 años, demostrando que necesita también esos documentos, ¿no? Nuestra Constitución Política del Estado habla también sobre el tema de los cónyuges o de los convivientes que tienen el deber de atender en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común ante el mantenimiento y la responsabilidad del hogar, la adecuación y formación integral de las hijas y de los hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad. El Estado también protege y asignará a quienes sean responsables de las familias en el ejercicio de sus obligaciones. En virtud del interés superior de las niñas y de los niños y de los adolescentes y de su derecho a la identidad, la presunción de la filiación se hará valer por indicación de la madre o el padre. Esta presunción será válida salvo prueba contrario a cargo de quien en este caso esté negando esa filiación. En caso de que la prueba niegue la presunción, los gastos incurridos corren a quien haya indicado la filiación. También se garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y de sus derechos reproductivos. Con relación a la negación de paternidad o de maternidad, en este caso la maternidad o la paternidad puede ser negada por quien figure en el registro como padre o como madre en un plazo máximo de 6 meses desde que ha tomado conocimiento de ese registro. La persona que ha registrado una filiación errónea puede también plantear esa acción, como lo habíamos mencionado, de negación de paternidad o de maternidad en un plazo o en un término de 5 años, que sean computables desde la inscripción en el registro civil. También se puede impugnar la filiación. Se puede impugnar la filiación y puede impugnarse por el interesado en este caso, o por un representante, o por quien ejerce en este caso la tutela cuando la filiación no les responda y si se siente esa persona afectada. Con relación a la impugnación, se puede reclamar e impugnar
la filiación y el mismo procede en los siguientes casos. Cuando existe una suposición o una simulación de embarazo, también cuando existe una sustracción o sustitución de la o del hijo. Cuando exista una acusación entre la autoridad competente de ser o haber sido víctima de delitos contra la libertad sexual por parte de la madre o del padre. También cuando provenga de una acusación ante la autoridad competente por delitos contra la libertad sexual a la madre de la hija o el hijo que impugna la filiación. En los casos señalados también puede impugnarse o reclamarse una filiación distinta sin perjuicio de las personalidades administrativas, civiles o penales, en este caso a los responsables. Esta acción puede ser interpuesta por el hijo por intermedio de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o también por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. La resolución que va a declarar aprobada la demanda va a disponer el nuevo registro de la filiación ante el Servicio del Registro Cívico. También quedan a salvo el derecho de las partes y de los terceros interesados. También ninguno de los que hayan sido parte en un fraude de sustracción o de sustitución de una hija o de un hijo que aprovechara de manera alguna el descubrimiento del mismo, ni aun así para ejercer en relación a la hija o el hijo el derecho a la autoridad, en este caso de la maternidad, o para exigir una asistencia familiar. Generalmente pasa eso, ¿no? Para solo exigir una asistencia familiar, o para suceder en sus bienes por la causa de muerte, es decir, por hacerse declarar heredero, simplemente por una necesidad de la propiedad. Hace un momento habíamos hablado también sobre lo que son los derechos de la familia que consagra nuestra Constitución Política del Estado como pilares fundamentales, en la que decíamos que el Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental. Pero habíamos hecho ciertos análisis también en el cual lamentablemente y más bien ya se está presentando una acción de inconstitucionalidad abstracta con relación a la ley 348 que prácticamente promueve ahora para muchos casos, no todos, ¿no? En el caso de denuncias falsas, lo que viene a ser el rompimiento de las familias y del núcleo familiar y por ende el derecho de los niños y niñas de tener una familia constituida, como también el derecho a la propiedad. Que está consagrada también en su artículo 56 de nuestra Constitución Política del Estado, la cual también manifiesta que toda persona tiene derecho a la propiedad privada, que sea individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. Al respecto, estimados colegas, saliéndonos un poquito del tema, cuando nos dicen siempre y cuando cumpla una función social, ¿a qué nos referimos? Porque también existen especulaciones y existían de que las personas que tengan más de una propiedad no estarían cumpliendo una función social.
y por ende, así como establece nuestra Constitución Política del Estado, que no cumplen una función social, prácticamente serían sustraídos, ¿no?, por el Estado. ¿Alguien tiene algún comentario sobre lo que es una función social? Bien. También, obviamente, el Estado garantiza la propiedad privada, ¿no? Siempre que el uso de este que se haga no sea perjudicial a un interés colectivo. También el Estado garantiza el derecho a la sucesión hereditaria. Cuando hablamos de que el Estado se haría cargo de esas propiedades que no estarían cumpliendo la función social, nos referimos a las expropiaciones. ¿Qué decimos con relación a la filiación que ha sido realizada por una persona que es menor? La persona menor de edad puede registrar la filiación de su hija o de su hijo sin necesidad de una autorización alguna. También existen las filiaciones mediante instrumento público, que en el caso de establecer la filiación de manera expresa en un instrumento público, se puede proceder a su inscripción en el registro cívico con la presentación del instrumento público y el consentimiento del hijo, si es mayor de edad, o el de su representante legal, si es menor de edad. Esta filiación no por revocada, aunque se revoque el testamento en el que se hizo También habíamos hablado sobre lo que es la filiación que se realiza en este caso del hijo mayor, ¿no? Es importante poder ver con relación a esta filiación del hijo mayor, cuando es mayor de edad, únicamente va a poder ser filiado en este caso con el asentimiento de los mismos a efectos de los derechos y de los deberes y de las obligaciones de las familias. También, si el hijo mayor de edad ha fallecido, su filiación procederá únicamente con el asentimiento de los padres hasta el cuarto grado de consanguinidad o de la adopción, a quienes los correspondan los derechos, deberes y obligaciones de las familias. Al respecto existen, si es que llegara a existir esto, existirían también ciertas pericias que se podrían realizar, y en este caso la acción de filiación judicial y la acción de impugnación que estamos viendo en este momento de la afiliación o la acción de negación de filiación se prueba mediante una pericia científica biológica aplicada por la entidad autorizada del Estado, salvo lo previsto en este caso también
en el artículo 19 del Código de las Familias, en sus incisos, en este caso el C y el D. También en el artículo 21 también del Código de las Familias. El estado de la pericia es el medio de prueba para la determinación de la filiación materna o paterna. En este caso, obviamente, al contar con la prueba científica, quien sin justo motivo se niegue a someterse a la prueba, se presumirá por cierto lo afirmado por la contraparte. En este caso, cuando no se quiere hacer la prueba. La prueba, en contrario, estará a cargo de quien niegue la filiación. En caso de probarse la no filiación, quien haya indicado la filiación. Esto porque obviamente existen derechos de los hijos. Y obviamente los hijos, sin distinción de origen, tienen los mismos derechos y deberes del núcleo familiar a tener un apellido y demás. Si el padre refiere no ser el padre del niño, o la persona que ha sido sindicada de la filiación, obviamente que tiene el derecho de poder llegar a la verdad por el interés superior del niño, niña y adolescente. Es por eso que los niños, en este caso los hijos, sin el perjuicio de los derechos humanos, porque están protegidos por estos derechos humanos, tienen derecho a ¿qué? A una filiación materna, a una filiación paterna, en este caso de ambos. También tienen derecho a una identidad de llevar los dos apellidos, en este caso de la madre y del padre. O también tiene el derecho de llevar un apellido convencional, conforme también está establecido en el Código de Niño, Niña, Adolescente. Y también en el Código Niño, Niña, Adolescente, que es la Ley 548, también en el artículo 109 se habla sobre la identidad de los mismos, ¿no? Y en su parágrafo primero del artículo 109 establece que la niña, el niño o el adolescente tiene derecho a un nombre propio e individual, a llevar los dos apellidos, en este caso el paterno y el materno, o un solo apellido, sea en este caso de la madre o del padre, o también el apellido convencional, para contemplar los dos apellidos, o en su efecto, tener dos apellidos también que sean convencionales. Su parágrafo segundo establece de que el registro cívico va a desarrollar el procedimiento breve y gratuito que permita el ejercicio del derecho de la identidad, la filiación para el niño, niña y adolescente. También el presente código de niño, niña, adolescente también nos habla sobre lo que es la filiación, la obligación en el registro y sobre, en este caso, la inscripción, que como lo hemos mencionado debe ser gratuita.
Al respecto, la filiación constituye un vínculo jurídico entre la madre, el padre o ambos. ¿Con quiénes? Con los hijos, que también implica responsabilidades y derechos, en este caso, que son recíprocos. La madre y el padre tienen la obligación de registrar la filiación de los hijos al momento del nacimiento y hasta 30 días después. Los mismos pueden ser filiados por la simple indicación de cualquiera de ellos. Y también puede llevar un apellido convencional. La madre, en este caso el padre o ambos, asumen de igual responsabilidad la atención efectiva y material de la hija y del hijo para llevar también un apellido convencional y materno sin el testimonio del progenitor. Es decir, no se necesita la presencia del progenitor para poder establecer un apellido convencional. Se prohíbe también la filiación de la niña o del niño o adolescente nacida o nacido como producto de delitos de violación o también de estupro, con el autor de tales delitos pudiendo en este caso, agregar un apellido convencional, toda vez de que la misma habría sido producto de una violación. Cuando no exista o se desconozca, ¿no?, la identidad de la madre, del padre, de la niña, del adolescente en este caso, y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia haya agotado todos los medios para identificarlos, esta entidad va a demandar la filiación ante la autoridad judicial para que determine los nombres y los apellidos convencionales. En este caso, los nombres y apellidos convencionales quedarán únicamente registradas en las notas marginales de los libros de las partidas de nacimiento que corresponden. ¿Qué pasa cuando existe la procedencia de la negación de maternidad o de paternidad o de la impugnación de la filiación? Esta extingue todo derecho jurídico personal y patrimonial. En todo caso, no se va a afectar el derecho de la identidad del que goza, en este caso, la niña o el adolescente. Vamos a hablar en este caso ahora sobre estos procedimientos para impugnar la negación de la maternidad. También vamos a ver de que en estos casos también existe la acción de negación de maternidad o de paternidad. Y esto se va a dar siempre y cuando la madre o el padre puede ser negada por quien figure en el registro como padre o como madre. Y esto va a ser en un plazo máximo de 6 meses desde que ha tomado conocimiento en su registro.
Con relación a la acción de impugnación de la filiación puede impugnarse por cualquier interesado, ¿no? O también, como hemos mencionado, por un representante. ¿Cuáles son los plazos para la impugnación? La ley puede establecer plazos dentro de los cuales la mujer puede presentar la impugnación. Esto es importante para evitar que se hagan reclamos después de un largo periodo de tiempo, que podría perjudicar en este caso al niño. Sobre los efectos de la impugnación, si la impugnación es aceptada, se va a rectificar en el registro de maternidad y la mujer deja de ser, en este caso, consignada legalmente como madre del niño. Bien, ahora vamos a hablar sobre lo que viene a ser el divorcio. Y vamos a hablar sobre lo que es el divorcio o la desvinculación notarial. Con relación a la procedencia del divorcio o de la desvinculación, también está en la Ley 603, en su artículo 206, lo cual establece que se va a proceder el divorcio del matrimonio o de la desvinculación de la unión libre que haya sido registrada por mutuo acuerdo, siempre que exista consentimientos y aceptación de ambos cónyuges, que no existan hijas ni hijos y sean mayores de 25 años, no tengan bienes gananciales sujetos a registro y exista renuncia expresa a cualquier forma de asistencia familiar por parte de ambos cónyuges. En este caso, esto se va a tramitar ante la Notaría de Fe Pública del último domicilio conyugal con la suscripción de un acuerdo regulador o también del divorcio. En caso de desacuerdo o contención en uno de los efectos del divorcio, o de la desvinculación, de incumplimiento del acuerdo o de encontrarse irregularidades en el acuerdo que merezca nulidad, deberá resolverse en una instancia, en este caso que sea de manera judicial. También el notario de fe pública verificará el cumplimiento de los requisitos con relación a los procedimientos de divorcio. Una vez que los cónyuges hayan cumplido con las disposiciones exigidas para el acuerdo regulatorio de divorcio o la desvinculación, en este caso el notario de fe pública emitirá un testimonio de la escritura pública para su inscripción en el servicio de registro cívico y la cancelación respectiva. ¿Quiénes pueden ejercer esta acción de divorcio? Esta acción de divorcio o de desvinculación se va a ejercer por cualquiera de los cónyuges o también por un medio de representación.
También la reconciliación, en este caso, va a poner fin al proceso y puede oponerse en cualquier estado de la causa mediante manifestación verbal o que sea escrita, de manera libre y voluntaria de ambos cónyuges ante la autoridad judicial si aún no hay sentencia ejecutoriada. Cuando exista una discordia después de una reconciliación, los cónyuges pueden iniciar una nueva acción de divorcio o también de desvinculación. Para la demanda se puede presentar con o sin un acuerdo regulador de divorcio o de desvinculación. Una vez que se cita la parte demandada con o sin el acuerdo de contestación, la autoridad judicial va a emplazar y comparecer en el plazo de 3 meses a objeto de que se ratifique o se desista, en este caso, la demanda que ha sido donde se va a fijar día y hora de audiencia para la atención del trámite de divorcio o de desvinculación, que ya lo hemos visto en la clase pasada. Toda acción, en este caso de divorcio o de desvinculación, va a tener por efecto la asistencia familiar siempre y cuando existan menores de edad. Si uno de los cónyuges no tiene medios suficientes por estar en situación de salud grave o muy grave, la autoridad judicial le fijará una asistencia familiar en las condiciones previstas en su artículo 116 de la Ley 603. Y el artículo 116 nos habla sobre lo que es la fijación de asistencia familiar y al respecto manifiesta de que la asistencia familiar se va a determinar en proporción a las necesidades de la persona que es beneficiaria y a los recursos económicos y a las posibilidades de quien en este caso deba prestarla. Y también esta asistencia familiar es ajustable según la variación de las condiciones que esté pasando. Puede ser de que esta persona en un momento determinado haya sido funcionario público y haya ganado muy bien. Posteriormente puede ser de que haya sido desvinculada, pero eso no le exime de que la misma tenga que pagar una asistencia familiar, pero la misma, con relación a la fijación de montos, es susceptible y variable a poder sufrir también una modificación. En este caso se amerita la reducción de asistencia familiar. La autoridad judicial fijará la asistencia familiar en un monto fijo o porcentual, o por su equivalente en modo alternativo y de manera excepcional. La capacidad de otorgar la asistencia familiar va a ser apreciada en forma integral en los medios que demuestren sus ingresos periódicos de la persona, asalariales u otros, conforme a las boletas de pago, las declaraciones impositivas y otras acreditaciones. Para el efecto también, cuando se demanda la asistencia familiar, la persona que está haciendo la demanda de asistencia familiar para demostrar también de que la persona tiene buenos ingresos, también no le exime la normativa de poder solicitar a la autoridad judicial, en este caso, por más de que no esté trabajando en una institución pública o privada teniendo un ingreso fijo, podrá solicitar para poder estipular un porcentaje de la asistencia familiar requerimientos, en este caso a derechos reales, para ver si es que esa persona cuenta con propiedades y de esa manera poder determinar si es que al contar con propiedades, las mismas tendrían un ingreso a través de los alquileres, que es una presunción. Por otro lado, también se podrá solicitar ante la autoridad judicial competente requerimientos
a la ASFI para poder determinar y ver si es que esa persona tiene movimientos económicos y ahorros en la banca. También se puede hacer requerimientos a tránsito para poder determinar si esa persona que está siendo demandada cuenta con movilidades registradas a su nombre. En los casos en los que exista un ingreso mensual o igual o menor al salario mínimo nacional, sea fijo o no, en los casos en que el ingreso anual sea equivalente por mes al salario mínimo, en este caso la asistencia familiar no puede ser menor al 20% del salario mínimo nacional y se va a incrementar si es que existe más de un beneficiario, es decir, más de un hijo, de acuerdo a las necesidades. Y no solamente los hijos, ¿no? Porque hemos visto que también se puede plantear asistencia familiar también a favor de los ascendientes. Se presume que el padre o la madre tienen condiciones de salud física y mental, en este caso, óptimas para generar recursos económicos, para cubrir la asistencia familiar, en este caso a los beneficiarios, que son los hijos, mientras no demuestren lo contrario, que están en condiciones óptimas físicas y de salud. En este caso, la autoridad judicial no va a poder fijar como asistencia familiar un porcentaje menor a lo establecido, en este caso, con relación al 20%. No se considera también justificativo para la reducción o el incumplimiento de la asistencia familiar a favor de los hijos que la persona que tiene la guarda haya establecido y mencionado o haber llevado una nueva relación de pareja, ni que también haya cambiado el orden de los apellidos que se ha consignado en el certificado de nacimiento. No son causales esos hechos para que no puedan cumplir con su deber de la asistencia familiar, porque últimamente también se han visto de que constantemente se están viendo personas que cambian el apellido con otras intenciones, obviamente, ¿no? En realidad, estamos hablando de que el cumplimiento, la obligación de la asistencia familiar son obligatorias. El pago de esta asistencia familiar es exigible por mensualidad. ¿Y desde cuándo corre la misma? Es desde que existe la demanda y corre desde la citación con la demanda que se le ha hecho a la parte demandada. Mientras no exista un proceso familiar y no exista la citación, no es obligatorio poder otorgar la asistencia familiar, pero eso no te exime de los derechos morales de poder contraer y responder a estas obligaciones a favor del menor de edad, en este caso del hijo o de la hija. También, en este caso, la asistencia familiar podrá ser entregada al beneficiario, es decir, el hijo o la hija, de forma directa o depositada en una cuenta del sistema financiero en función del acuerdo de las partes. Para el efecto tendría que existir un acuerdo de las partes. Al respecto, obviamente, con la experiencia que se tiene, muy pocas veces se va a ver de que este monto económico de asistencia familiar se estaría entregando al menor de edad, sino de que se recomienda de que sea mediante un depósito en una cuenta. Esto cuando existen algunos conflictos entre la pareja o pueda existir algún conflicto entre la expareja, siendo de que si se estaría entregando al beneficiario de manera directa la asistencia familiar, no existirían medios de prueba para poder demostrar de que habrías cumplido con la entrega de la asistencia familiar y la misma podría ser objeto y causal
de una acumulación de asistencia familiar, siendo de que es muy complicado poder comprobar de que la persona habría otorgado la asistencia familiar al menor de edad. Inclusive cuando se le da en este caso en especie y en dinero de manera física a uno de los progenitores, ¿no? Se ha visto muchos casos, inclusive en los mismos abogados y médicos que habrían cumplido y habrían incurrido en estos hechos. Incurrido, digo yo, porque siempre va a existir la buena fe, tal vez no de todos, pero de una gran mayoría de los padres que quieren ver muy bien a sus hijos. Cumplen directamente entregándoles las asistencias familiares o a los hijos o al ex cónyuge, pero lamentablemente cuando existen ya problemas personales, la demanda que se realiza sobre la liquidación de la asistencia familiar corre inclusive desde el momento en el que esta persona no habría demostrado que habría hecho un depósito en este caso o haber entregado la asistencia familiar a las partes, haciendo a que sea un... En caso de incumplimiento, el depósito de la asistencia familiar se podrá realizar a petición de la parte o con orden de la autoridad judicial en la cuenta en la entidad financiera a nombre, en este caso, del beneficiario. Las cuentas personales de menores de edad se sujetan a las reglas pertinentes y de manera legal. Es decir, se puede aperturar una cuenta financiera a nombre del menor de edad y se puede hacer los depósitos en esas cuentas. Con el fin de garantizar el cumplimiento de la asistencia familiar, se reconoce el uso de las tecnologías de información y de comunicación que proporcionen las entidades financieras para la realización del depósito a cargo del obligado y el retiro del mismo por la o el beneficiario. Esto en caso de los depósitos como por ejemplo las transferencias y demás de manera digital. Con relación a los gastos extraordinarios que existen con relación a esto es cuando el beneficiario, es decir, el hijo, la hija menor de edad, solicite el pago de gastos extraordinarios relacionados a las necesidades emergentes imperativas que podrán ser pagados por el obligado en proporción a sus posibilidades por acuerdo de los padres y de una determinación judicial. Este derecho de la asistencia familiar es obligatorio y es irrenunciable. También es intransferible, salvo disposición legal en lo contrario. La persona obligada, en este caso, para pagar la asistencia familiar, no puede oponer compensación por lo que está adeudando, en este caso al beneficiario. Y habíamos hablado también sobre lo que es la cesación a la obligación de la asistencia familiar, que habíamos dicho que es siempre cuando la persona cumple una mayoría de edad o cuando ya estaría contrayendo nupcias, etcétera, ¿no? En este caso la persona va a ser también la persona que está entregando la asistencia familiar va a puede cesar esta obligación cuando existe una imposibilidad, en este caso de poderla cumplir, como por ejemplo los temas de salud. O también se va a cesar, es decir,
eliminar la asistencia familiar cuando la persona que ha sido beneficiada ya no necesite ese apoyo de asistencia familiar. También cuando las personas beneficiarias incurran en una de las causales de indignidad, aunque no sean herederas o herederos de la persona, en este caso, que es obligada a otorgar la asistencia familiar. O también cuando se haya declarado de manera judicial probada la negación de la filiación. O también cuando fallezca la persona que ha sido obligada para la cancelación de un beneficio, en este caso de la asistencia familiar. ¿Y cuándo va a cesar? Como habíamos dicho, cuando el cónyuge beneficiado constituye un nuevo matrimonio, también, o cuando constituye una unión libre también. Cuando mejora su situación de salud también, por empeoramiento de la situación económica, en este caso la o el cónyuge obligado al pago, o por el fallecimiento, como habíamos mencionado, presunto de cualquiera de los dos en este caso, ya sea del obligado o del beneficiario. Con relación a las visitas, en este caso, el contenido del acuerdo regulador va a poder manifestar y poner en conocimiento ellos, ¿no? En este caso, la manifestación de la voluntad de ambos cónyuges sobre el divorcio o la desvinculación que están teniendo con relación al divorcio, el monto de la asistencia familiar para la tutela de los hijos, ¿no? Quién va a estar a cargo de la, y también se va a ver el tema del régimen de las visitas. En este caso, el padre que no ha obtenido las condiciones que fije la autoridad judicial y el de contribuir al desarrollo integral de los hijos. Sí, 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 era. Informe de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia establezca que existe un grave riesgo para la integridad de este régimen de visitas.
Hola, ¿me escuchan? Se perdió la comunicación en un momento. ¿Me escuchan bien, estimados colegas? Sí, doctor, se le escucha. Pero muchas gracias. Se fue el sistema por un momento. Ahí tengo un modelo de acuerdo regulador de desvinculación real. Se puede observar. Hola, hola, ¿me escuchan? Doctor, no sale nada en la pantalla. Ahora sí creo, ¿no? Sí, doctor, ahora sí se ve. Ya. Se pierde y vuelve. Qué bacán. A ver, nuevamente dejar de presentar. Pantalla completa. Ya. Hola, hola. ¿Me escuchan? Doctor, se le escucha, pero no hay nada en la pantalla. No se ve. Acuerdo regulador. Hola, hola, hola. Hola, hola. Ay, qué bacana. A ver cómo hacemos. Gracias. Dejar de presentar para evitar ignorar. Dejar de presentar. Presentar. Pantalla completa. Compartir. Por favor, dejo de compartir, me sale.
A ver, una vez más. Pantalla, acuerdo regulador compartido. Tampoco, ¿verdad? ¿O sí? Ahora sí. Creo que ahora sí, ¿no? Bien, este es un acuerdo regulador de desvinculación conyugal. El mismo manifiesta conste por el tenor del presente documento privado de acuerdo regulador de desvinculación conyugal, que con el solo reconocimiento de firmas y rúbricas de sus otorgantes tendrá el valor de instrumento público al tenor de las siguientes cláusulas y condiciones. Primera parte. Son partes de este presente acuerdo la señora, ahí no, de nombres, hábil por ley, vecina de esta ciudad, con el número de carnet, que en adelante a los fines de este documento se denominará simplemente como la concubina. Por otro lado, en la otra parte, el señor Juan Carlos, y bueno, de generales de ley ahí, hábil por derecho, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad, número, que en adelante para los fines de este documento se denominará simplemente como el concubino. Cláusula segunda dice antecedentes. Las partes se unieron aproximadamente desde diciembre del 2013. Dentro de dicha unión nació el menor de edad de nombre Edenier Carlos Charali Ortuste, de 2 años de edad, con cédula de identidad, número de datos. Durante la vigencia del vínculo conyugal se adquirieron bienes que se detallan en la cláusula sexta. Cláusula tercera. Sobre la manifestación de la voluntad. Al presente, ambas partes manifiestan y declaran expresamente que no obstante su deseo de formar una unión estable, este no fue posible, pues debido a la infidelidad manifiesta por parte del esposo, es que a partir del presente año decidieron separarse consentida y voluntariamente sin posibilidad de retornar a la vida en común, por lo que a partir de la fecha cada uno desarrolla su vida independientemente al otro. Tal como al presente viene sucediendo, no existiendo indicios de una reconciliación, por lo que mediante este documento deciden de manera voluntaria y mutua poner legalmente fin al vínculo conyugal que los unía. Vale decir que ambas, que además de la voluntad de la manifestación de divorcio, en lo general se llega al siguiente acuerdo. Cláusula cuarta. Sobre la guarda y la tutela del hijo. Estará a cargo de la esposa, teniendo el esposo el derecho a la visita el momento que así lo determine, siempre y cuando no perjudique las actividades del estudio del menor o cuando otro aspecto debiendo ser pactado entre partes esa situación, o en su defecto establecer un régimen de visitas. El esposo se compromete a pasar una asistencia familiar mensual, hay bueno, un monto, ¿no? De 1.000 bolivianos a favor de su hijo. Asimismo, las partes posibilitarán y se obligan a asegurar un desarrollo normal de su hijo, libre de temores,
intrigas y conflictos, cultivando respeto, el cariño, el amor y consideración con sus progenitores, velando siempre por el bienestar e interés del Estimados colegas, creo que tengo un problema, estoy ingresando con otro dispositivo. Voy a dar conclusión al documento. Lamentablemente entiendo que no está compartiendo, ¿verdad, pantalla? Bien, ¿pero me escuchan? Sí, sí, doctor, no se ve. Ahora sí. Se ve, doctor. Gracias. Ahora sí, abuelo. Muchas gracias, estimados doctores. Cláusula sexta sobre la división y partición de bienes gananciales. Habiendo las partes adquirido bienes gananciales durante la vigencia del vínculo conyugal, como ser una movilidad, una moto, ahorros, en este caso de 10.000 bolivianos, se dispone repartir de forma libre y voluntaria al 50% a cada cónyuge por tratarse de unos bienes gananciales. Cláusula cuarta sobre la homologación. El presente convenio podrá ser presentado por cualquiera de las partes ante el juez público de familia que conozca el proceso de desvinculación conyugal para su respectiva homologación en cumplimiento al artículo 233 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, este acuerdo tiene la plena eficacia y validez conforme a lo previsto en sus artículos 450, 519 y 945 del Código Civil, en el 207, 211 de la Ley 603. Sobre la aceptación. En señal de aceptación, con todos y cada uno de los puntos estipulados, se suscriben el convenio y la concubina. Suscriben el concubino y la concubina, perdón. Y ahí está la fecha, ¿no? Este es un modelito de un acuerdo regulador. Con relación a lo que establece también el divorcio y la desvinculación judicial, lo hemos manifestado y como hemos visto el documento, ya está en este caso con relación al acuerdo regulador de desvinculación conyugal en el artículo 207 que habla de la ley 603 que habla sobre las personas que puedan ejercer esta acción. Al respecto, la normativa manifiesta que la acción de divorcio o de desvinculación se ejerce por la o el cónyuge o por ambos o por sí o por medio de una representación como lo hemos manifestado hace un momento.
Bien, vamos a continuar compartiendo pantalla. Bien, con relación a las mismas, tenemos ciertas preguntas a las cuales ya hemos ido viendo y una de ellas es cuál es uno de los pilares fundamentales en este caso, del Código de las Familias en el proceso familiar, que se modifica en el proceso de fijación con el nuevo código, cuáles son las tres figuras de divorcio definitivas en su nuevo código. Con relación a esto, en realidad es un trabajo que tenemos que presentarlo en clases. Pero bueno, ya es la hora de término de nuestra presente clase, así que estaríamos quedando ahí y estaríamos concluyendo ya prácticamente con estas preguntas y otro material más que tenemos para la siguiente clase. En ese entendido, estimados colegas, estaríamos concluyendo nuestras clases del día de hoy hasta este punto, esperando de que hayan tenido un muy buen fin de semana y esperando a que tengan un sueño acogedor. Yo me despido de cada uno de ustedes y nos veremos la siguiente clase. Que les vaya muy bien, estimados colegas. Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Un saludo. Igualmente, estimados doctores. Muchas gracias. Buenas noches. Doctor, Sí, doctor Irineo. doctor, quería consultarle lo siguiente. No sé si tal vez en plataforma las actividades de foro o las tareas que se están designando, no sé si lo van a habilitar o bien, o es que ya lo han hecho, doctor. Tal vez estoy un poquito no tan pendiente, pero sin embargo, durante la semana he tratado de ingresar, pero no he podido encontrar en plataforma. Doctor, no sé si Sí, esa parte sí. nos podría aclarar. Gracias, doctor. Doctor Irineo, muchas gracias. Acaban de darme mi usuario y contraseña para poder subir todo el material. Sin embargo, ya lo tengo y voy a empezar a subir todo el material, las prácticas y todo ello que tenemos. Y obviamente, como les he manifestado, no va a ser ampuloso ni tedioso, siendo de que, bueno, más que todo hay un trabajo final en el cual nos vamos a concentrar. Muchas gracias por la pregunta, estimado doctor. Así que yo estimo que ya el día de mañana ya van a estar todos los trabajos en plataforma para que ustedes puedan dar continuidad y responder a los mismos. Cualquier extensión de plazo, si es que se tenga que hacer, también me lo hacen conocer para que, bueno, podamos apoyarlos para que así todos ustedes puedan presentar sus trabajos pertinentes. Bueno, aclarando ello, estimado doctor Irineo, si es que no existe alguna otra consulta más, nos estaríamos despidiendo y muchas gracias nuevamente a cada uno de ustedes. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias, buenas noches.